Vamos acabantes de rematar esta manifestación, este percorrido con una montaña de xente, está con nos Delfo de lo que lle la semente de outro centro autogestionado no Marombos. Bueno, vaya guapo toda esta manifestación, la xente non que piense la madreña, ¿no? No, vese claro que la xente de Ubieu está hecha a la calle precisamente por eso, porque la madreña hay un referente cultural y un referente de lucha y un espacio liberado. Y mira, voy mirando un poco la xente que veo aquí, veo mucha xente mozo que por desgracia non veo en otras manifestaciones, que estas semanas está habiendo muchas movilizaciones y sin embargo, mira, pues están enganchando con el tema de la madreña. Espero que vean que la madreña y todo eso que se está manifestando por conflictos laborales, sociales, lingüísticos, culturales durante estos días, y que la peña vaya despertando un poco, esconsonando y se vaya arrimando. Yo creo que lo de Güell es una muestra de la fuerza que tiene el Centro Social Autogestionado La Madreña y de las posibilidades que tiene, y que la siente tiene claro, que lo ve perfectamente. Y creo que, bueno, que si van a chapar un espacio físico, van a chapar un espacio físico, pero lo que lleva la madreña y lo que lleva la autogestión, yo creo que va a tirar para adelante, como bien dijeron en antes, en ese edificio, en otro, el que sea, pero habrá madreña 1, habrá madreña 2, 3, y les que hagan falta, porque una ciudad como Ubieu necesita de ese espacio, y en Asturias también un referente, porque no hay otro espacio social autogestionado que sea realmente ocupado, no como nuestro, que hay un pequeño local, pequeño de pueblo, y que estamos arrendados. Esto ya es lo que fai falta, ¿no? La autogestión pura y dura. No, y aparte lo que estáis haciendo, que tuvimos en Alderqués de Asturias con vos allí grabando, que bueno, que también es importante lo que está haciendo ahora el pueblo, que es ocupar y sacar un poco de 100 el madreñazo ya a los especuladores y a toda esta gente que quiere sacar para hacer, bueno, un poco el fundamento de la madreña, y si el hacer era un pelotazo urbanístico, ¿no? Claro, detrás de... Yo creo que cuando ocuparon el edificio, la antigua Consellería de Sanidad, que se fechó con ese simbolismo, ¿no?, de todo lo que había detrás, de toda la especulación urbanística, de todo el pelotazo económico que hubo ahí detrás, y que gratamente sorprendió porque después de esa ocupación simbólica tiró para adelante, y bueno, esto está guañando, esto y una semiente que está guañando y va a tirar mucho más para adelante. Pues muchísimas gracias, y la enhorabuena por el trabajo que hacéis. Muchas gracias a vosotros. Estamos con Jara de La Madreña. Bueno, hoy una manifestación pero importante, con una montonera asiente, pero qué labor tan guapo hacéis y cómo los especuladores quieren echavos fuera de allí, ¿no? Claro, bueno, eso es lo sorprendente y lo increíble, porque llevamos más de 2 años cubriendo un espacio que hay, no solamente un espacio físico, sino un espacio social inexistente en la ciudad, que poco a poco hemos ido construyendo entre nosotras, en toda la gente que se iba acercando, pero incluso entre la gente que está desde fuera y piensa en la madreña aunque no venga. Por eso parece increíble que justo la gente que está metida en escándalos de corrupción tan graves como por ejemplo el del caso de los Palacios, ahora mismo esté osando desalojar la madreña, identificando estudiantes, incluso pensando incluso forzando a las madres con hijos y a los padres que están en la madreña a salir en manifestación, aunque estaban encantados, de todas formas. ¿Por qué estáis haciendo una madreña y es importante por el tema de un lugar autogestionado donde hay hueco para todas las personas, ¿no? Claro, desde luego el espacio no es de la gente que está dentro, sino de cualquiera que quiera entrar ahí a proponer lo que quiera hacer, incluso a participar en las actividades. Es que existiera, por ejemplo, desde el principio clases de yoga con mujeres mayores haciendo yoga, eso ya es político, y no lo que se hace a veces en el Parlamento. Eso sí que es política, eso sí que es lo importante. Sí, aparte porque digamos que la madreña implica muchas cosas, ¿no? Que denunciar también, lleváis 2 años allí, denunciar todo lo que son esos pelotazos urbanísticos, ¿no? Claro, o sea, la madreña se hacia adentro y hacia afuera. Precisamente es que el edificio nos revela el caso de corrupción tan grave que todavía no está siendo investigado. O sea, están investigando a 5 personas imputadas por montar una fiesta infantil dentro de la madreña, y de verdad nos están sacando a la luz los verdaderos culpables de un caso de corrupción que ha movido dinero y clientela, o sea, de una forma escandalosa y absoluta, y está a la vista de la gente. Eso es lo que nos parece inconcebible. Y el mundo al revés, vamos. Pues date las gracias, Jara, por estar con nosotros aquí en Alderqués de Asturias. Gracias. Gracias. Encontrámonos con Marco Antuña de Casastur, de ese comité de lucha de Casastur. Marco, sabes aquí lo que lleva la madreña, qué pero importante lleva, y falábamos en nuestro programa de televisión, qué pero importante lleva que la gente ocupe espacios, ¿no? Y cómo los políticos pasamos como con vosotros, que enseguida revuélvense, ¿no? No, hoy mismo, como tú habrás podido ver, la cantidad de gente y sobre todo la cantidad de gente joven que está aquí hoy,
y é a mejor demostración de que les coisas hai que faceles como les fixeron e les faen los compañeros de la Madreña, con mucha capacidad de unir diferentes sensibilidades, pero todos, como hacemos en otras luchas, en el sentido de priorizar los intereses de las grandes mayorías frente a este pequeño grupo de corruptos y de caciques que tanto en Asturias como en el resto del Estado nos están haciendo la vida imposible. Hoy fue una manifestación muy buena, muy guapa, muy animada, con mucha gana de pelea, no una procesión, sino todo lo contrario, y lo que decimos, la demostración de que las cosas hay que hacerlas así, juntando gente en la calle que está dispuesta a pelear por la dignidad, por el futuro y contra quienes nos lo están quitando todo, que como digo, aquí en Asturias ya bien claro que los culpables son la costra política esta que nos domina y la costra financiera alía con ellos, los corruptos que llevaron a Asturias a donde está, y hay mucha gente también que estamos peleando, cada día somos más en un lado y en otro, peleando por la vida digna de todos y por una Asturias para todos y para todos. Marco, quería aprovechar que estabas con nos para que nos contaras un poquitín cómo está lo vuestro de Casastur, aprovechando para informar a la gente un poquitín a través del no sé sondes. Bueno, como sabréis, estos días están saliendo en los periódicos que hay grupos inversores internacionales que van a venir a comprar por 4 duros lo que fue les cajes de todos nosotros, la Cajastur en concreto. Nosotros estamos en lo laboral esperando la sentencia del segundo ERE que firmaron comisiones UGT y la dirección después de que anulásemos el anterior en la audiencia. Ya lleva más de 75 días pendiente de sentencia. Esperemos a ver si la justicia certifica que hay una estafa, cosa que sabemos. No vamos a la Audiencia Nacional a preguntar si hay una estafa o no, si a ver si la audiencia nos da la razón en que encima hay ilegal. Y luego, eso, seguimos peleando sobre todo contra la privatización, liquidación de Cajastur, porque no se vayan de rosista los que llevaron a la caja a la actual situación y porque algún día recuperemos los asturianos eso, lo más parecido que teníamos a una banca pública de todos, que era la nuestra caja de toda la vida, que nos la quieren robar entre 4 canallas. Pues vamos a seguir en contacto a través del Alderique de Asturias. Bueno, ya hicimos aquí el programa de televisión, pero siempre abierto les nueces ondes y les nueces no solo ondes radiofónicas, sino ondes televisivas para mostrar a la gente lo que lle, digamos, otro xeito de vivir la vida, ¿no? Muy bien, sí, sé que tuvo bastante repercusión el programa de televisión que nos hicisteis con la gente de Teneco y los parados, y yo creo que por ahí tenemos que ir también. Vosotros y otra manera de luchar, poniendo al servicio de las grandes mayorías los medios de comunicación que normalmente están al servicio de las mismas élites que nos llevaron a esto. Ánimo. Venga, y adelante. Ánimo, Pusu. Estamos con Nuria, que bueno, estás digamos en ese espacio de la Yegra, que ya aparecisteis en Alderiques de Asturias, el espacio de la Yegra, que está dentro la Madreña, ¿no? Y como estoy diciendo a toda la gente que está pasando por los nuestros micrófonos, qué guapo y el labor que hacéis, ¿no? Y los diferentes espacios que hay, ¿no? Sí, la verdad es que hay muchísimas actividades distintas para todos los públicos, para todo tipo de intereses, que yo creo que cualquier persona que sabe a la Madreña puede encontrar cosas que sean del su interés, y además, bueno, ocupando un espacio que lleve de la ciudad realmente, lleve de una empresa pública, y de todos nosotros. Y aparte, comentábamos con más convidados que pasaban por los nuestros micrófonos que lo grave ye que la Madreña fue, fai 2 años, digamos, un xeito de denunciar todo ese pelotazo urbanístico. Y es decir, si ese edificio quedó valero, ye porque ellos querían hacer de algo allí, ¿no? Sí, efectivamente, lo que se pretendía, además de tener un espacio para hacer todas estas actividades, era denunciar la corrupción que hay en el Ayuntamiento de Ubieu y toda esta especulación que está rescamplando ahora con la operación de los palacios, todas estas historias turbias que están haciendo con los espacios y con los perres de los ubieínos y de los asturianos y las asturianes. Y Nuria, aparte, ahora con esta nueva sentencia, digamos que lo que amuesa un poquitín es que hay presiones a los jueces para que, digamos, asoleyen diferentes sentencias a la contra de lo que es el pueblo, ¿no? Porque en la Madrid no se fue nada malo y no estuvimos allí con las nuestras cámaras, ¿no? Sí, la prueba son las sentencias contradictorias, además. Aquí cada juez hizo una cosa distinta. Al principio la madreña cumplía una función social y ahora resulta que lo importante es defender la propiedad privada, que no es privada realmente, porque como decíamos, la empresa, todos sabemos cuál es la situación de sedes. Entonces, bueno, sí, parece que tienen cierta presión y que quieren defender ese espacio como si no fuera realmente de todos nosotros. Pues Nuria, queremos daros la enhorabuena y les gracias por atendernos en aquel momento en la Yegra y que sigáis con ese labor y bueno, que sigan el tiempo, a ver lo que sigamos atentos. Gracias. Muchas gracias. Seguimos con este especial que estamos haciendo en Alderiques de Asturias, estamos con Andrés de la Madreña, falemos con diferentes colectivos que están en el vuestro espacio, ante todo dateles gracias por estar, Andrés, con nosotros, gracias. Gracias a vos por ser testigos de esta folicia de despedida de la Madreña. Sí. Aparte decíamos
fotos, qué guapa fue la manifestación, cuánta xente, ¿no? A la calle, ¿no? Sí, sobre todo reflexionó lo que fue la alegría de la vida en el centro durante estos 2 años y medio. La alegría y también la variedad, o sea, lo multicolor de la gente que por ahí pasamos, que ahí desarrollamos nuestros proyectos y, en fin, los nuestros ratos de ocio, pero también los nuestros momentos de militancia, de construcción política, en fin, lo que lleve la nuestra vida. Fue protagonista de las nuestras vidas durante estos 2 últimos años y medio. Y además falábamos que afondamos en las otras entrevistas, Andrés, que si hacemos un percorrido lo que fue la historia de la Madreña, hace 2 años, ocupas ese edificio, pero por unas razones, que decir, ese edificio tenían estos políticos, toda esta casta tenía como unas ideas detrás de hacer algo con la Madreña, ¿no? Efectivamente, la Madreña, tirara pa'lantre o no, en el momento en el que se ocupó, estaba denunciando muy claramente una operación muy representativa de lo que fue el clientelismo más xabaz y que viene esfarrapando la economía de los asturianos desde que el PSOE gobierna, ¿no? Una operación en la que estaba implicado el gobierno de Vicente Álvarez Areces, conchabao con los Cosmen y los Lago, en la cual pues tracamundió el espacio del Calatrava por espacio de les consellerías. De esta forma pues condenamos la su participación en esta operación, que fue ilegal, fue ilegal, pero por la cual nadie está ahora mismo sentado en un banquillo como imputado, como si lo están los nuestros compañeros, nuestros compañeros que pelearon por sacar esto a la luz, por condenarlos a ellos. Y aparte, ye curioso, contamos también con la gente que está pasando por nuestros micrófonos, que ye curioso que los sueces camuden, bueno, son extremados, no son el mismo suez, o la sueza, pero que camuden esas sentencias, lo que parece que fiede un poco de que detrás hay presiones. Y evidente que nosotros somos una herramienta política muy importante, muy determinante en Asturias en estos últimos 2 años y medio. Estamos marcando, marcamos, tampoco quiero atribuirme, pero en cierta medida sí que marcamos la agenda política en muchos sentidos en esta ciudad y en Asturias. Con lo cual llega un punto en el que alguien decide que casi mejor pesear la Madreña, porque realmente si la Madreña sigue, la gente, pues en fin, la gente crece, la gente se organiza y la gente los pegáis una patada en culo y los echa de la sopoltrona, ¿no? Entonces la Madreña, en fin, últimamente mancaba demasiado y por supuesto, aunque un xuez de forma bastante ecuánime determinó que la Madreña cumplía un fin social, al día siguiente ya salieron varios xuristas reconocidamente retrógrados, incluso con que tienen sentencias polémicas en materia de violencia de género y cosas así, que, o sea, sentencias decimonónicas, pues que son los que al final pues deciden desde una instancia superior, en la que llevaban enrocados 30 años, aupados por los gobiernos de turno, separación de poderes ninguna, pues echanos, sin más. Esto es una cuestión arbitraria, y ahí pues el arbitrio del juez de la audiencia provincial decidió que para fuera ya. Y Andrés, para rematar, ¿cuál sería ahora mismo el futuro de la Madreña? ¿Sabes que puede, o sea, estáis a la espera de que en cualquier día pues lleguen per allí y desagospien, pues bueno? Calculamos que después de las elecciones, porque bueno, tan tontos pensamos que no son, pero bueno, la nuestra idea es que nos tengan que sacar de ahí a rastres, básicamente. O sea, no vamos devolverlos la Madreña así como así. Queremos que vean cómo no soltamos la vida que creamos allí, que si tienen que separarnos de ella, tienen que arrancarnos de ella. De esta forma queda clara también la determinación de continuar creando proyectos
de este tipo, proyectos abiertos, proyectos políticos que ximielguen el tablero asturiano para echar a les pieces gordes y para que los peones seamos los que por fin gobernemos las nuestras vidas. Porque decías, Andrés, aparte reclamaste en los micrófonos que la gente está durmiendo allí para un poco como sistema de resistencia, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, cuanta más gente haya en el momento en el que lleguen a desayuganos, pues bueno, más vistoso, más dramático, eso es lo que pretendemos, porque realmente lo es, o sea, para nosotros es una cosa de llorar realmente. Todas las horas de trabajo que allí echamos, las emociones que allí sentimos, los proyectos políticos que construimos. En la Madreña surgió un espacio de confluencia en el que distintas estalles políticas que hasta entonces estaban hasta incluso escupiéndose, pudieron convivir, pudieron crear cosas en común. Sacamos adelante el cuestionamiento del papel de la monarquía, del papel normalizador de la monarquía en esta misma plaza en la que acabamos hoy la manifestación. De la Madreña salió la idea de sacar la protesta contra los premios Príncipe, que cada año va a agarrar mayor fuerza y que estoy seguro de que va a ser incluso un puntal importantísimo a nivel de todo el Estado para echar a esa curripa de gochos. Y bueno, en fin, ¿qué decir? Pásenme tantas sensaciones por la cabeza en este momento, o sea, son tantas les horas que vamos, que no sé. A ver, vamos a estar atentos aquí en Alderigues de Asturias y agradecemos a Andrés fonderamente que atentas a sus micrófonos y damos puso y fuerte. Gracias a vos y es perprestoso que haya un medio independiente en asturiano comprometido y que tea en los lugares donde verdaderamente está el foco de la lucha del pueblo asturiano y donde está la gente y donde verdad se construye el futuro. Gracias a vosotros, gracias por amosalo y un abrazo. Vémonos. Gracias. Venga.